Muy bien, ya está la grabación. Bienvenidos, buenas tardes, queridos amigos todos, queridos alumnos todos, porque sé que son mis alumnos que están conectados. Y ya verán esta presentación, esta grabación en su oportunidad cuando tengan chance, no hay ningún problema. Y gracias, Mariana, que sí está, ella sí se conectó. Bueno. Vamos a empezar, no nos tardemos más. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la nómina y seguridad social. Como bien saben, les había comentado, es un curso taller. ¿Por qué curso taller? Porque, bueno, vamos a ver parte de la teoría y nos vamos a dedicar a estar realizando toda la parte práctica también de las nóminas. ¿Vale? En este primer módulo vamos a hablar acerca de la Ley de Seguro Social, Ley Federal de Trabajo, Ley de Impuesto sobre la Renta, todo lo que es la parte teórica que tiene que ver, la parte jurídica que tiene que ver directamente con la nómina. El objetivo de este curso, pues, es proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo el cálculo y la administración de las nóminas en cumplimiento con estas tres leyes que hemos mencionado, ¿no? Ley Federal de Trabajo, Ley de Seguro Social y Ley de Impuesto sobre la Renta. Al finalizar, la idea es que los participantes sean capaces de calcular las nóminas, determinar cuota obrero patronal, finiquito, liquidación, de forma precisa, lo más precisa posible, y cumpliendo, por supuesto, con la normativa vigente. ¿Qué vamos a ver en este primer módulo? Vamos a hablar acerca de la nómina, los conceptos básicos de la nómina. Vamos a dar una vista a todos esos conceptos para irnos familiarizando con los términos. Y también la parte de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a revisar aquellas disposiciones que van a ser aplicables a los cálculos de la nómina, bases de cotización, prestaciones obligatorias más comunes. Disposiciones que tienen que ver con la Ley de Seguridad Social, la Ley de Seguro Social, perdón. Y vamos a revisar ahí conceptos que integran al salario diario integrado, al salario base de cotización, y aquellos conceptos que se suman al salario y en qué cantidad. Y vamos a culminar con las disposiciones de impuestos sobre la renta, en cuanto a conceptos exentos, grabados, que se integran, etc. Para el módulo 2 ya veremos la parte de cálculos. Ya iremos incorporando estos principios básicos, estos conceptos básicos que estamos revisando ahorita, los iremos incorporando de manera práctica. Les dejaré aquí en la página donde va a estar subido este material, donde va a estar subido también el video. Bueno, el material está subido, el video también cuando esté disponible. Ahí les dejaré la parte práctica en Excel o en Sheets de Google. Les dejaré la parte práctica, ¿sale? Para que lo vayan revisando y vayan viendo cómo conformamos estas cosas. Vamos a comenzar con los conceptos básicos de la nómina, y parte de esos conceptos básicos nos hablan de percepciones, salarios, aguinaldo. Las percepciones son todas aquellas cantidades o beneficios que el trabajador recibe como parte de la remuneración de su trabajo. Pueden ser monetarias, pueden ser en especie, ¿sí? Las monetarias estamos hablando de un pago directo del dinero, ¿no? Que se le deposita la cuenta, que se le da en efectivo, o bien en especie a través de algún beneficio adicional que no necesariamente es efectivo. El salario es la remuneración base por el trabajo, puede ser fijo, puede ser variable, puede ser mixto, pero siempre debe ser igual o superior al mínimo vigente a nivel nacional, ¿sale? Siempre, no puede ser inferior. Cuando hablamos de aguinaldo, el aguinaldo es un derecho obligatorio que tiene el trabajador, ¿no? No puede renunciar a su derecho, o no debiera poder renunciar a su derecho de recibirlo anualmente. Al menos 15 días de salario es lo que contempla la Ley Federal de Trabajo, y en caso de que no cumpla el año de servicio completo, bueno, será en la parte proporcional, ¿sí? Digamos que dividiremos 15 días entre 365 y lo multiplicaremos por los días que haya trabajado, ¿sale? Entonces, sería la parte proporcional. Vamos a ver cálculos más adelante, no se me estresen.
ya tendrán tiempo de estresarse más adelante. Hablamos de horas extra. Las horas extras trabajadas son aquellas que se van a dar fuera de la jornada laboral normal, ¿sí? Deben remunerarse con una tarifa superior al salario normal y, por supuesto, tienen un límite establecido en la Ley Federal del Trabajo. Ya también tendremos oportunidad de verlas más a detalle. Pero lo importante es que estas horas extras no son también a consideración del trabajador. No es que el trabajador quiera quedarse. Si su horario normal es de, vamos a poner un ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, no es que el trabajador hoy lunes o hoy martes decida, voy a hacer 2 horas extras, me voy a las 8 de la noche. No, esas horas tienen que ser autorizadas por recursos humanos, por parte del patrón, por parte de quien tenga la autoridad para darle esas horas al trabajador, ¿sí? Entonces, esas horas extras literalmente son extras a la jornada laboral y van a tener un límite que nos marca muy claramente la Ley Federal de Trabajo. Estamos hablando que son 9 horas a la semana, 3 horas, 3 veces a la semana, ¿sale? Lo que exceda de ellas, bueno, tendrá que pagarse de alguna manera, grabarán o no para efecto de ingreso sobre la renta, integrarán o no salario para efecto de salario básico de exención en la Ley Federal de Trabajo, ley de seguridad social, ¿sale? Ya los veremos, no se estresen, los veremos. Otros bonos o incentivos incluye bonos de puntualidad, asistencia, comisiones y cualquier otra gratificación que el empleador o patrón otorgue, ¿sale? Premio vacacional es otra de las prestaciones también base, otra de las prestaciones mínimas que deben contener la parte de las nóminas, la parte de los salarios. Es una remuneración adicional al salario que corresponde al trabajador por los días de vacaciones que goza. Generalmente equivale al 25% de los días de vacaciones, que sería la prestación mínima que se le da al trabajador. ¿Pudiera ser más el porcentaje? Sí, sí pudiera ser más, pero la prestación mínima es del 25%, o la prima mínima es del 25%. ¿Qué otros conceptos tenemos como básicos? Pues tenemos las deducciones, ¿sí? ¿Qué son las deducciones? Pues sencillamente son aquellas cantidades restadas del salario del trabajador para cubrir obligaciones legales o beneficios específicos. ¿Cuáles obligaciones legales? ¿Cuáles beneficios específicos? Bueno, va a depender justamente de aquello que se le tenga que restar al trabajador o aquello que haya contraído. Dentro de las deducciones podemos encontrar al impuesto sobre la renta, podemos encontrar las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los trabajadores, pero también pueden existir conceptos como una deducción por un préstamo que se le haya realizado al trabajador, una deducción por pensión alimenticia, por ejemplo, ¿sale? Entonces, básicamente van a ser todas aquellas cantidades restadas del salario del trabajador que van a servir para cubrir obligaciones legales o para que se den beneficios específicos. El impuesto sobre la renta ISR es una contribución federal que se retiene de los ingresos del trabajador. Se calcula, por supuesto, con base en tablas fiscales, en tarifas, como son llamadas correctamente, en tarifas que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ahí viene una serie de cálculos que hay que hacer para poderlo determinar. Una vez determinado, el patrón tiene la obligación de retener ese impuesto sobre la renta y enterarlo por cuenta del trabajador. ¿A qué nos referimos con enterarlo? Nos referimos a pagarlo al Estado mexicano, ¿no? En este caso, al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social también son aportación obligatoria tanto para el trabajador como para el patrón, destinadas a cubrir la seguridad social. Sin embargo, el patrón paga una parte, el trabajador paga otra parte.
Las que van a poder ver en el recibo de nómina son aquellas a cargo del trabajador. Las que son a cargo del patrón, bueno, esas no hay, no aparecerán, ¿no?, dentro del recibo de nómina. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Retenciones de Infonavit. Igualmente, si el trabajador tiene un crédito en el Instituto de Fondo de la Vivienda, Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace la retención adicional en su nómina. El trabajador puede solicitar, por supuesto, créditos al Infonavit y eso va a llevarnos a que cada mes, cada bimestre se le tenga que estar haciendo esa retención por el crédito que él pidió, ese descuento directo del salario. Tenemos también descuentos voluntarios, que es cualquier descuento acordado entre el trabajador y el empleador, como préstamos personales, pago de fondo de ahorro, a lo mejor algo que dañó en cuanto al material o pérdida de material, vaya, cualquier otro descuento voluntario de la nómina. Descuentos obligatorios, cualquier descuento que lo ordene una autoridad judicial, como en el caso de la pensión alimenticia, ese sería como el ejemplo más claro respecto de los conceptos obligatorios o los descuentos obligatorios. ¿Vale? Hasta ahí vamos con la parte de las definiciones o la parte de la introducción a la nómina. Recordemos, no es lo único, son los conceptos más usuales, pero bueno, también ahí puedes encontrar como parte del lenguaje de la nómina, de los conceptos de la nómina, la lista de raya, ¿no? La lista de raya que no es más que una lista de los trabajadores, viene el número de trabajador, el nombre del trabajador, la cantidad que se le está pagando y un espacio para la firma, por ejemplo, es la lista de raya, ¿no? Que lo está recibiendo, con independencia de que se le mande su recibo de nómina, ¿sí? De manera electrónica, con independencia de eso, bueno, es una lista de raya, ¿sí? Entonces, estas son la parte de conceptos para que nos vayamos familiarizando. Cuando hablamos también de salario base de cotización, salario diario integrado, hablamos de aquel salario normal que vimos en la definición, pero que va a incorporar las prestaciones que tiene o que recibe el trabajador por parte del patrón, como lo es en el caso, por ejemplo, del salario mínimo, las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo, ¿sale? Esos tres conceptos que se incorporen al salario normal van a formar el salario diario integrado, el salario base de cotización. Bien, sigamos entonces. Vamos a enfocarnos ahora en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que van a aplicar para el caso de la nómina. Ojo, no quiere decir que no aplique la totalidad de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Sale? Por supuesto que aplica la totalidad de la Ley Federal del Trabajo, que es la encargada de normar la relación entre patrón y trabajador. Sin embargo, lo que vamos a observar ahorita son las disposiciones que tienen que ver con el cálculo del salario, porque, bueno, nos vamos a enfocar al cálculo y a la determinación de las cuotas patronales sobre la renta y de la nómina en general, ¿no? De aquellas prestaciones que sí van a sumarse al salario, aquellas que no van a sumarse al salario, aquellas que se encuentran exentas del salario, de considerarse un ingreso gravado, por ejemplo, para el caso del ingreso sobre la renta. ¿Sale? Entonces, vamos a enfocarnos en estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que nos van a apoyar justamente a tener más amplio, digamos, el concepto del salario, de las prestaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Como les digo, no quiere decir que no aplique toda la ley. Por supuesto que aplica toda la Ley Federal de Trabajo en cuanto a normar contratos, en cuanto a normar jornadas, trabajo, etcétera. Vamos a
Vamos a irnos bien. Comencemos por salario. En términos de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. ¿Sale? Y existen diversos tipos de salario. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Como lo llames, va a ser un salario siempre que sea una retribución que el patrón tiene que pagar al trabajador, pues por su labor, por su desempeño. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo se integra el salario? El salario se integra por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. ¿Sale? De esa manera. Para la Ley Federal del Trabajo, el salario se va a integrar no solo por el efectivo, ¿no?, sino por cualquier otro concepto, ya sea una gratificación, una percepción, habitación, que lo vamos a ver más adelante, cualquier otro concepto que se le dé al trabajador va a ser considerado salario, ¿de acuerdo? En términos de la Ley Federal del Trabajo. Bien. Horas extras. Según la Ley Federal de Trabajo, el cálculo de las horas extras tiene que hacerse de la siguiente forma. Vamos a identificar tres tipos, vamos a llamarlo así, tres tipos de horas extras, ¿sí?, que están directamente relacionadas al salario. Las horas extras simples se van a calcular al 100%. Salario por hora, 100 pesos, horas trabajadas 2, pago total 100 de cada hora por las 2 horas que se trabajaron, son 200 pesos, ¿vale? Una hora extra simple. Cuando hablamos de una hora extra doble, hablamos de que, bueno, va a costar 2 veces más. Y cuando hablamos de una hora extra triple, va a costar 3 veces más. ¿Sale? Aquí es la hora al 100%, aquí es la hora al 200% y aquí es la hora al 300%. Son tres tipos de horas extra que podemos identificar. ¿Por qué es importante? Porque estos conceptos, dependiendo de cómo se den, van a poder ser considerados como parte del salario gravado sobre el cual se va a calcular el impuesto sobre la renta, o van a poder ser considerados como parte exenta del salario, ¿sí? Los vamos a ver más adelante también, no se preocupen, y lo vamos a hacer de manera práctica. Ahora, cuando hablamos de horas extras, recordemos que también la Ley Federal del Trabajo tiene un límite, que son 3 horas por día, 3 veces a la semana, ¿sale? Esas son las horas que podemos realizar, aunque en estricto sentido nos tienen que autorizar a hacer, porque no es que el trabajador tome la decisión, sino que él tiene que solicitar esa autorización. ¿Qué más? Hablamos de qué otra prestación está contenida en la Ley Federal del Trabajo. Está contenida también en el artículo 87, el aguinaldo. Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. ¿Sí? Tienen que ser al menos 15 días de salario, no puede ser menos, ¿sí? No pueden ser menos. Para aquellos trabajadores, por supuesto, que cumplan el año, o sea, que hayan trabajado durante todo el año, ¿sí? Tiene que ser 15 días a fuercita. Y tienen que pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año, no el 20, antes del día 20 de diciembre. La ley es clara en ese sentido, ¿sí? Y bueno, para aquellos trabajadores
que no laboraron durante todo el año calendario de enero a diciembre, tendrá que ser una parte proporcional, ¿vale? Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, la fecha de pago del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este tiempo, ¿sale? Tendrán derecho a que se les pague su aguinaldo. Junto con ello también tenemos disposiciones aplicables a la jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Y vamos viendo los elementos que van a conformar el salario. Ya vimos, la relación laboral con el salario. Ya vimos primero el salario. Segundo es la jornada de trabajo, la relación laboral, ¿sí? Que va a ser todo el tiempo durante el cual el trabajador esté bajo las órdenes del patrón. Tenemos otro elemento de la relación laboral que es la subordinación, ¿vale? Son importantes. Luego les digo por qué, conforme vayamos avanzando, vamos a ir ligando estos conceptos y entendiendo el por qué son importantes. ¿Sale? Y la jornada laboral, pues no es más que el día de trabajo, ¿sí? Y se conforma normalmente por 8 horas de trabajo. Tipos de jornada tenemos 3, jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta. La jornada diurna es la que comprende entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Cualquiera que trabaje en ese turno, ¿sí? O en esas horas, está dentro de la jornada diurna. La jornada nocturna es la comprendida entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, ¿sale? Y la jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprenden 3 y media o más, se reputará jornada nocturna, ¿sale? Entonces puede ser de las 3 de la tarde a las 11 de la noche, de la 1 de la mañana a las 9 de la 1 de la mañana a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Sería una jornada mixta. 3 tipos de jornada de trabajo: jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta. Cada una dura diferente, por supuesto. Tienen duraciones diferentes. ¿Qué otra cosa contempla la Ley Federal del Trabajo como parte integrante de los cálculos de la nómina? Las vacaciones. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso puede ser inferior a 12 días laborables, y que aumentará en 2 días hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. ¿Sí? Es decir, el primer año será 12 días, el segundo año será 14, el tercero 16, el cuarto 18, el quinto 20 y del 6º al 10º van a ser 22 días y así se irán subiendo. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tienen derecho a un periodo de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. Es decir, si tampoco trabajaste todo el año, bueno, o tu labor es justamente discontinua por temporada, también tienes derecho a la parte proporcional de las vacaciones, ¿sale? No es exclusivo únicamente de aquellos que hayan trabajado más de un año. Si trabajaste menos de un año, tendrás derecho a la parte proporcional de las vacaciones como trabajador, ¿de acuerdo? Los trabajadores tendrán derecho también a una prima no menor del 25% sobre los salarios que correspondan durante el periodo de vacaciones. ¿Sí? A esto nos referimos con la prima vacacional, ¿sale? Que se calculará sobre el importe de las vacaciones.
¿De acuerdo? Bien, sigamos. Años laborados, así es como funcionan las vacaciones. Años laborados, 1, días de vacaciones, 2, para 2 años, 14, 3, 16, 5, 20. Del año 6 al año 10, 22 días. Del año 11 al año 15, 24 días. Del año 16 al año 20 serán 26 días y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sí se tomarán en cuenta esas vacaciones que se le tienen que dar al trabajador. ¿Sí? Las tiene que tomar el trabajador, son vacaciones pagadas. Ya por ahí dentro de la ley dice que podrá acordar el trabajador si las toma en el caso, ¿no? Los 12 días continuos o discontinuos por una semana y una semana, ¿sí? No hay ningún tema, pero debe disfrutar de sus 12 días de vacaciones. O puede ser corrido los 12 días, o más bien continuo los 12 días, ¿sale? Y también el trabajador tiene un periodo de 6 meses para poderlas reclamar. Si entró a trabajar el 1 de enero de 2023 al 1 de enero de 2024 ya se ganó sus vacaciones, ya tiene sus vacaciones por ley. Entonces, a partir de ahí tendría que disfrutar de sus 12 días de vacaciones. Si no lo hiciera en enero, lo pudiera hacer en febrero, marzo, abril, mayo, junio. A partir de julio, pierde el derecho de disfrutar las vacaciones, ¿vale? Para que también lo contemplen. En cuanto a lo que corresponde a los salarios, no son embargables. Los salarios mínimos, ojo, los salarios mínimos no son embargables, no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo situaciones específicas, que son pensiones alimenticias, pago de abonos para préstamos del Infonavit, de los créditos que tengan con la vivienda, y a algunos otros conceptos que no son tan frecuentes, por así decirlo. Estos son dos de los más frecuentes, por eso son los pongo. Aquí sí hay descuento del salario mínimo. Ojo, no estoy hablando del salario superior al mínimo, estoy hablando del salario mínimo. ¿Sí? El salario mínimo no es objeto de embargo, de descuento, de nada, excepto en estas cuestiones. Si tú ganaras el mínimo, que hoy en día son alrededor de 7,800 pesos, más o menos, y tienes que dar el 50% de pensión alimenticia, ahí sí te van a descontar 3,500 pesos de pensión alimenticia, ¿vale? Y se los entregará pues, a la que está solicitando, a la que ganó la pensión alimenticia o al que ganó la pensión alimenticia también, ¿sale? Entonces, ahí en ese caso, al salario mínimo sí se le aplica ese descuento. Bien. Disposiciones ahora de la ley del Seguro Social. Una cosa es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, que es la encargada de regular la relación entre el patrón y el trabajador. Y otra cosa es la que nos indica la Ley de Seguridad Social, la Ley de Seguro Social, no de Seguridad Social, la Ley de Seguro Social, que es la encargada de justamente proteger al trabajador contra los posibles riesgos de trabajo, enfermedades en general, etcétera, etcétera, que van a derivar de su relación con el patrón. ¿Vale? Pudiera ser que coincidamos en cantidades en algunas cuestiones, pero son totalmente distintas. El salario base de cotización, salario diario integrado, llegan a ser iguales, pero no necesariamente. ¿Sí? Ahora, la ley del Seguro Social lo que hace es regular o normar las cuotas obrero-patronales, es decir, lo que le cuesta a la empresa, lo que le cuesta al patrón tener trabajadores.
¿sí? La ley del seguro social lo que dice es, por cada trabajador que tú tienes y que yo voy a asegurar, te va a costar el seguro, ¿sale? Yo le voy a proporcionar a través de las instituciones de seguridad social pública, el IMSS, bienestar, yo les voy a proporcionar a tus trabajadores la atención médica, si les ocurre algún accidente, si fallecen, si tienen alguna invalidez, etcétera. Yo se los voy a proporcionar. Pero por ello, tú me vas a pagar, patrón, ¿sí? Y también me va a pagar el trabajador, quizá en menor proporción que el patrón, pero al final de cuentas me va a pagar el trabajador también. Y para esos efectos, la ley del Seguro Social también considera la integración salarial, ¿sí? Esta parte de la integración salarial para la ley del Seguro Social me dice que se integra de forma diversa, dependiendo del fin que se persiga. La integración atenderá al aspecto laboral, fiscal, de seguridad social, para el Fondo de la Vivienda y para los impuestos locales. En esta parte consideramos la integración para efectos de seguro social, ¿sí? La cual se basa en un cálculo para determinar un salario diario integrado y aplicarlo a cada día de trabajo para obtener la base de cotización sobre la cual se calcularán las cuotas de los diferentes riesgos de seguro social. Como les digo, esta parte de la ley de seguro social lo que pretende o lo que realiza es utilizar el salario del trabajador sumado de ciertas prestaciones, que ahorita las vemos, para efecto de que pueda cobrarle al patrón un seguro de riesgo de trabajo, un seguro de enfermedad general, un seguro de invalidez y vida, un seguro de cesantía, ¿vale? Que el patrón tiene la obligación de darle a su trabajador una serie de seguros que van a permitirle al trabajador de alguna manera tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo, estar protegido en cuanto a un posible accidente o una enfermedad que derive o no de la relación laboral directa, ¿vale? O que sea directa o indirectamente relacionada con la relación laboral, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Perdón. Bien, ahora, salario diario integrado. ¿Qué pasa con el salario diario integrado? ¿Para qué lo ocupo? El salario diario integrado lo necesito tener para registrar al empleado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Necesito conocer su salario diario integrado. Entonces, lo requiero al ingresar el trabajador a trabajar a la empresa, ¿sí? Para poder dar su alta en el seguro social, en el seguro de riesgos de trabajo. Lo necesito también al modificarse el salario. El salario puede modificarse siempre hacia arriba, es decir, el mínimo hacia arriba. 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 50,000. ¿Sale? No debiera o no está permitido reducir ese salario. Puede hacerse, sí, en casos excepcionales, pero lo común es que siempre el salario suba, no baje, ¿sí? Y también es indispensable tener el salario diario integrado al inicio de cada bimestre en los casos de los salarios variables. En el caso de los salarios mixtos, son indispensables porque, bueno, pues obviamente van a representar justo esa parte variable y lo importante es conocer
como cuál es el promedio de ese salario para poder determinar, junto con la parte fija del salario, cuáles serían la base de cotización para las cuotas obrero-patronales. Entonces, estas disposiciones de salario diario integrado nos sirven en esos tres momentos: para dar de alta al trabajador, para modificarle su salario siempre hacia arriba, y al inicio de cada bimestre, donde seguramente si es variable o es mixto el salario del trabajador, bueno, también se dará esa modificación de salario. ¿De acuerdo? Bien. Sirve para los avisos al Seguro Social que tienen que ver con alta, baja y modificación. Para eso sirve el salario del integrado. Sirve para determinar y enterar las cuotas obreras patronales a cargo de la empresa. Y sirve también para elaborar el pago de nómina. El salario diario integrado es el elemento base para realizar todos estos movimientos que tienen que ver justamente con la nómina. Todos los que en algún momento vemos nómina, nos dedicamos a la nómina, sabemos que tenemos altas, bajas, modificaciones, ¿sí? Y por supuesto el pago de nómina. El pago de nómina puede ser semanal, quincenal, mensual, catorcenal, decenal, diario, a destajo, ¿sí? Tenemos diferentes pagos de nómina y por supuesto que tenemos que hacer las altas de nuestros trabajadores. Y tenemos que realizar las altas de nuestros trabajadores ante el Seguro Social. Y ese salario con el que nosotros damos las altas al Seguro Social, ese salario diario integrado, ¿sí? Porque no solo integra las prestaciones mínimas de ley, sino todas aquellas que en términos sean necesarias, van a ser aquellos que van a servir de base para calcular las cuotas obrero-patronales que tienen que ver con el trabajador y con el trabajo. ¿De acuerdo? Para calcular el salario base de cotización es necesario observar los siguientes preceptos que establece la Ley del Seguro Social. Igual, nos vamos a enfocar en aquellos artículos de la Ley del Seguro Social. Vamos a enfocar en aquellos artículos de la Ley del Seguro Social que tienen que ver justamente con la determinación de la base de cotización. El Seguro Social, recuerden que tiene un régimen obligatorio, tiene un régimen voluntario. En este caso hablamos del régimen obligatorio, ¿sí? Y bueno, dentro de la misma ley, pues tiene un capítulo financiero, un capítulo de las prestaciones, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos justo a los que tienen que ver con la determinación del salario base de cotización, el salario que va a considerarse para el cálculo de la cuota obrero patronal. ¿Sí? Y esto nos lo va a proporcionar el artículo 27, 28, 29, 30, 31, 32 de la Ley del Seguro Social. Comencemos por este. Salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador, como le llames, ¿sí? Oye, es que no está ahí escrito. Yo le estoy dando al trabajador cualquier otra cosa que no está ahí, no importa, como tú le quieras llamar, se lo entregaste al trabajador, sí, es integrante del salario base de cotización para la cuota obrero patronal. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué se excluye como integrante del salario base de cotización? Dada su naturaleza, se excluyen los instrumentos de trabajo, como las herramientas, ropas y otros similares. ¿Por qué? Porque son esas herramientas o son esas uniformes o equipos que el trabajador tiene que portar para el desempeño de su trabajo y que por supuesto van a cargo del patrón. Pues en algunos casos estas herramientas llegan a ser
muy caras, el trabajador no las podría comprar, o bien llegan a ser muy específicas, ¿sí? Que serían exclusivas para desarrollar esa actividad con ese patrón. Por lo tanto, van a ser instrumentos de trabajo, van a ser aquellas justo herramientas que le van a permitir al trabajador desarrollar su trabajo tal cual el patrón lo está solicitando. Recordemos que tenemos el elemento del salario que es la subordinación, ¿sale? Entonces, el trabajador va a estar a la orden del patrón. ¿Qué otra prestación o qué otra percepción no va a integrar el salario base de cotización? El ahorro, el fondo de ahorro. Cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirar más de 2 veces al año, integrará salario. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Ojo con el fondo de ahorro. El fondo de ahorro es un depósito que tiene que hacerse por parte tanto del trabajador como de la empresa, en cantidad igual. En cantidad igual. Si el patrón aporta 10 pesos, el trabajador también 10 pesos, ¿sale? No puede aportar más el patrón y menos el trabajador o viceversa. Tienen que aportar igual. ¿Cómo se van a aportar? Semanal, quincenal o mensual. No es, ay, es que lo voy a aportar cada 3 meses, lo voy a aportar cada 6 meses o lo voy a aportar diario. No, la aportación tiene que ser semanal, quincenal o mensual. Si no se hace de esa forma, lo que sea que se integre a los pagos que se le den al trabajador van a formar parte del salario base de cotización. Y tampoco el trabajador va a poder retirarlo más de 2 veces al año. ¿Sí? Por eso es un fondo de ahorro. Se va a destinar a estar ahorrado, guardado para cuando el trabajador lo requiera. Y ese requerimiento que tenga el trabajador, pues no podrá suceder más de 2 veces al año. Si sucediera más de 2 veces al año, en el momento en que suceda, va a conformarse con parte integrante del salario. ¿Sí? Si yo aporto mensualmente al fondo de ahorro 5,000 pesos, mi patrón también, esos 5,000 pesos que el patrón otorga no va a formar parte de mi salario mensualmente. Pero si por cualquier cosa yo le digo al patrón, vamos a retirar mi fondo de ahorro en mayo, ¿okay? Ese primer retiro no forma parte del salario. El segundo tampoco. El tercero, ahí sí. Eso sí va a integrar a salario. Sí va a formar parte de la base de cotización para el cálculo de la junta obrera patrón. A eso se refiere. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tampoco van a formar parte del salario. Son las aportaciones voluntarias que se hacen, ¿sí? No van a formar parte del salario. Bien. ¿Qué otra cosa se excluye de la integración salarial para calcular las cuotas del IMSS? Las cuotas que en términos de la ley del Seguro Social le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Infonavit y las participaciones de las sociedades de la empresa, ¿sale? Es decir, la cuota que el patrón paga por el seguro de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, retiro, cesantía avanzada de vejez. Recordemos que las cuotas del IMSS
las cuotas que se pagan en términos de la ley de seguro social, son tripartitas, es decir, una parte la paga el patrón, una parte la paga el trabajador y una parte la paga el Estado mexicano, ¿sale? Se conforman de esa manera. Estas bases de cotización sirven para que se calcule la parte que corresponde al trabajador y la parte que corresponde al patrón, ¿sí? En el caso de el Infonavit, en el caso de la PTU, en el caso del SAR, Sistema de Ahorro para Retiro, o la AFORE, como lo conocen, es única y exclusivamente obligación del patrón contribuir a ella, ¿sí? En el caso del Infonavit, del 5%, 2.5% en el caso de la AFORE, ¿sí? Respecto de las bases de cotización o de las bases grabadas, ¿sí? Y en el caso del trabajador, bueno, si es trabajador de salario mínimo, que corresponde al salario mínimo, no contribuirá con la cuota obrero, pero sí está obligado a determinarse y el patrón es quien la paga por él. Si gana más del mínimo, sí contribuirá con su parte proporcional de la cuota obrero. ¿De acuerdo? Entonces, espero que no los haya enredado. Pero bueno, a eso se refiere. Si es un trabajador de salario mínimo, que gana 7,000 pesos al mes y le toca, por ejemplo, por los cálculos de su salario diario integrado, que le pueda yo descontar 40 pesos como parte de la cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social, como es trabajador de salario mínimo, no puedo hacerlo. Entonces, yo, patrón, tengo que pagar esos 40 pesos por él, más lo que me corresponda a mí en términos de cuota de seguro social, más Infonavit, más AFORE, ¿vale? Entonces, yo pagaría de manera íntegra, por así decirlo. Bueno, esos 40 pesos que salieran a cargo del trabajador, que él no va a pagar porque es trabajador de salario mínimo, esos 40 pesos no van a formar parte de su salario, ¿sale? Eso es a lo que se refiere esta parte. La alimentación y la habitación, dice, cuando se entrega en forma onerosa a los trabajadores, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador paga por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal, en este caso en la Ciudad de México a nivel nacional, salvo los fronterizos. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general, tampoco van a formar parte del salario. ¿Sí? La alimentación, la habitación y las despensas en especie no van a formar parte del salario, base de cotización para las cuotas obreras nacionales que se van a determinar. ¿Qué otro concepto tampoco se incluye dentro de estas disposiciones? Pues también los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase del 10% del salario base de cotización. Si en un principio no van a formar parte, pero observemos que tienen una limitante o que tienen una exclusión, ¿sí? Esa limitante, por ejemplo, en el caso de la habitación, dice que es cuando el trabajador paga por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario, ¿sí? Si eso sucede, entonces sí van a formar parte si llegamos al límite, forman parte del salario base de cotización. Si no llegamos a los límites, simplemente están excluidos. En el caso de las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando esa despensa no rebase del 40% del salario mínimo del trabajador, entonces va a estar, por supuesto, exenta. Si lo rebasa, va a estar grabada. Todo no, la parte que rebasó esa cantidad, ese 40%. ¿Sí? Igual aquí, con los premios de asistencia, igual siempre que el importe de cada uno de los premios de asistencia y puntualidad que se den no rebase del 10% del salario base de cotización del trabajador. Si lo rebasa, la parte que lo rebasa va a estar grabada, la parte que no la rebasa va a estar exenta.
¿sí? O no se va a incluir, más bien, no hablamos de grabados ni exentos, no se va a incluir a la base de cotización para el cálculo de la cuota obrera patronal. Pongamos un ejemplo, porque a lo mejor ya los estoy revolviendo. Pongamos un ejemplo con este. Yo recibo mi salario mensual de 10,000 pesos. Y como he sido puntual durante todo el mes, a mí me van a dar un premio de puntualidad de 1,500 pesos. Cuando se determinen las cuotas obrero patronales, ¿sí? A mi salario diario, que pongan ustedes, son 100 pesos, mi salario diario, ¿sí? Yo le voy a sumar la parte que le corresponde excedente a ese 10%. Vamos a dejarlo en números. Si tengo un salario diario de 100 pesos, durante 30 días estoy hablando de 3,000. ¿Sí? Me voy a ganar mi premio de puntualidad de 1,000 pesos. El 10% de 3,000 son 300 pesos. Yo estoy recibiendo un premio de puntualidad de 1,000 que sobrepasa los 300 pesos. Para efectos del cálculo de la cuota obrero patronal que me corresponde, voy a tener que sumar a esos 3,700 pesos más, que es el excedente que está, que tiene que formar parte de ese salario base para poder calcular la cuota obrero patronal. ¿Sí? ¿Por qué 700? ¿Por qué no los 1,000? Porque tengo ese límite. Solamente el 10% no formará parte del salario base de cotización. El excedente sí se incorporará como parte del salario base de cotización del trabajador y por el cual se va a determinar la cuota obrero patronal que corresponda de ese trabajador. ¿Vale? Espero que haya quedado un poco más claro. Si no, ya me dicen aquí en los comentarios, no hay problema. Bien. Sigamos. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensión establecido por el patrón o derivado de la contratación colectiva, tampoco forman parte del salario. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. El tiempo extraordinario tampoco se considera dentro del salario base para determinar la cuota obrera patronal cuando estamos hablando de los márgenes señalados por la propia Ley Federal del Trabajo, es decir, las primeras 9 horas extras en esas características. No más de 3 horas por día, no más de 3 veces a la semana. Esas horas extras son las que no van a formar parte del salario base de cotización. Esas no van a formar parte del salario base de cotización. Bien, las demás sí. Excepciones a la integración salarial en el caso de las despensas en dinero o en especie, premios de puntualidad de asistencia, tiempo extraordinario, cuando el importe de estas prestaciones exceda el porcentaje establecido en la Ley de Seguro Social para efecto del salario base de cotización de las cuotas obrero patronales, solamente van a integrarse los excedentes, ¿sí? Solamente los excedentes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De los remarcos se los puse por si sabía que a lo mejor se van a confundir un poco con lo anterior, pero bueno, ya está. Única y exclusivamente los excedentes van a considerarse como parte de la base para poder calcular lo que es la cuota obrero patronal. Acuérdense que aquí estamos hablando de cuota obrero patronal. ¿Vale? Bien. También la ley del Seguro Social contempla una cosa que se llaman salarios topados. Los salarios topados son aquellos salarios máximos o son los salarios más altos con los que se le permite al trabajador cotizar en la ley del Seguro Social. Son los salarios más altos a partir de los cuales se va a
calcular las cuotas obrero patronales, hablando de seguros de riesgo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación y se establece como límite superior el equivalente a 25 veces de salario mínimo general que rija en la Ciudad de México y como límite inferior el salario mínimo, ¿sale? O sea, hoy en día, en 2024, estamos hablando que el salario mínimo es de 248.93. Ese sería el tope con el que tendrían que inscribirse los de salario mínimo. ¿Sí? 248.93 diarios. Y si estamos hablando de los salarios topados, bueno, para ellos el salario diario máximo con el que pudiera inscribirse una persona que no es de salario mínimo sería de 6,223.25 pesos diarios. ¿Sale? Y lo que equivaldría más o menos alrededor de 186,000 pesos al mes. ¿Sale? Esa sería como la base máxima sobre la cual se calcularían las cuotas obrero patronales. La base mínima son 248.93 hoy en 2024. La base máxima serían alrededor de 6,225 pesos diarios, sobre los cuales se calcularían las cuotas obrero patronales, que tienen que ver con seguros de cesantía, riesgo de trabajo, vejez, invalidez, vida, todos ellos. ¿De acuerdo? Bien. Para determinar la forma de cotización hay unas reglas. Una de las primeras es que el mes natural será el periodo de pago de las cuotas, ¿sí? Las cuotas que tienen que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social se pagan por mes. Por mes calendario, enero, febrero, marzo, abril. Algunos traen 28 días, algunos traen hasta 31 días, pero por mes, ¿sale? Para fijar el salario diario, en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 días respectivamente. ¿Sí? Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores el salario no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos días de los de una semana o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario diario inferior al mínimo. No hay manera, ¿vale? Los periodos, o en este caso, sí, los periodos de pago pueden ser semanales, quincenales, mensuales, para efecto de la remuneración. Deben considerarse 7, 15, 30 días divididos para obtener el salario, pero en ningún caso va a ser inferior al mínimo, en ningún caso. O sea, el mínimo diario tendría que ser de 243.98 pesos. Y si fuese por hora, tendríamos que tomar esos 243.98 pesos y dividirlos entre las 8 horas de la jornada laboral. ¿Sale? Entonces, en ningún caso te van a recibir unas cuotas obrero patronales que no se calculen con el mínimo. ¿Sale? Bien. Cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, estas se sumarán a dichos elementos fijos, ¿vale? Como alguna comisión, algún otro concepto, más allá del salario que percibe. Si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables
que no puedan ser previamente conocidos por las comisiones, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirá entre el número de días de salario devengado en ese periodo. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de enero a febrero, tenemos 31 de enero más 28 de febrero. En total serían 59 días. ¿Sí? Se tendría que dividir ese ingreso variable entre 59 días. Si hablamos de marzo y abril, pues hablamos de que marzo trae 31, abril 30, hablamos de 61 días y así habría que ir haciendo los cálculos. ¿De acuerdo? Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, pues se tomará el salario probable que le corresponda para dicho periodo, porque pues, no hay con qué comparar o con qué obtener ese elemento variable del salario, ¿sale? Bien. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto. Una parte fija, una parte variable, ¿sí? Una parte fija, una parte variable. Y, bueno, para los efectos de la cotización deberán sumarse los elementos fijos al promedio obtenido de los elementos variables totales. Es decir, deberán sumarse los dos, ¿sale? Y se dividirán entre el número de días del salario devengado en ese periodo, como les decía, 59 o 61 días, dependiendo del bimestre que estemos hablando, ¿sí? Entonces, hasta ahí, vamos bien. Ok, ¿cuánto tiempo? Bien, perfecto. Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen los salarios, pero subsista la relación laboral, la cotización mensual se ajustará a las siguientes reglas. Si las ausencias del trabajador son por periodos menores a 8 días consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos periodos únicamente en el seguro de enfermedad y maternidad. No se pagarán todos los demás, riesgo de trabajo, invalidez, vida, cesantía, ninguno de ellos. Solamente el seguro de enfermedad y maternidad. Si la ausencia del trabajador supera esos 8 días, ya sean consecutivos o no, el patrón queda liberado de pagar la cuota obrero patronal correspondiente al seguro de enfermedad y maternidad, siempre y cuando presente la baja del trabajador. ¿Sí? Haga el aviso de baja del trabajador. Si no realiza el aviso de baja, se cumplen estas condiciones, si no realiza el aviso de baja, seguirá estando obligado a pagar el seguro de enfermedades generales y maternas. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora sí que si ha faltado 8 días consecutivos y no sabes del trabajador, pues con 3 días es más que suficiente para ya iniciar ahí un procedimiento de baja, y con 30 días pues, se rescinde el contrato del trabajador sin responsabilidad para el patrón. Simple y sencillamente como vino y no lo encontré. Y bueno, por supuesto que tiene que haber prueba de ello, ¿no? En el caso del trabajador, pues no están sus tarjetas checadas, su subsistencia checada, y también tiene que notificarse esa cuestión a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tendría que notificarse al Centro de Conciliación. ¿De acuerdo? Dejar constancia de que el trabajador en un plazo de 30 días no ha acudido a su trabajo, por lo cual se le solicita que se le rescinda la relación laboral y se notifique. ¿Vale? Cuota diaria. Vamos a ver ahora esta parte que tiene que ver justo como con el resumen o con la compactación de lo que encontramos dentro de la Ley de Seguro Social, que sí va a integrar, que no va a integrar a salario base de cotización.
Para fijar un salario, en caso de que se pague por semana, 15 meses, se dividirá la remuneración entre 7, 15 o 30 respectivamente. Ese resultado se llamará cuota diaria. ¿Sale? Es lo que percibe el trabajador. En ningún caso puede ser inferior al mínimo y se integra el salario base de cotización en términos de 5A, las fracciones 29 y 30 de la ley del Seguro Social. Ese sería su fundamento. ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento tiene? Vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. En ningún caso podrá ser inferior a 6 días, en este caso a 12 días laborales, y que aumentará en 2 días hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará, después del quinto año aumentará en 2 días hasta cumplirse nuevamente los 5 años y seguirá aumentando a 2 días más, ¿no? Lo que veíamos en la tabla anterior, 12, 14, 16, 18, 20, y de ahí tenemos 22 hasta el 10, 24 hasta el 15, 26 hasta el 20 y así sucesivamente. No integra salario base de cotización, pues tiene una naturaleza salarial, ¿sale? Estas vacaciones no van a formar parte de la base de cotización de las cuotas obreras patronales. La prima vacacional, el 25% tienen derecho a ello en términos de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 80, y va a integrar al salario base de cotización. Únicamente esa parte, ¿saben? No el salario, no la vacación, pero sí la prima vacacional. Aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario mínimo, 15 días de salario, perdón, al menos, y los que no hayan cumplido el año de servicios en su parte proporcional. El aguinaldo integra el salario base de cotización. Lo encontramos en esos artículos, ¿no? En 5A, fracción 18ª y 30, fracción primera de la Ley de Seguro Social. Ahorro. El ahorro, cuando se integra por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual. Ojo, semanaria, quincenal o mensual. No puede hacerse de otra manera, donde el trabajador y el patrón o la empresa lo hagan en la misma cantidad, siempre y cuando no se constituya de forma diversa, no va a formar parte de. ¿Sale? 2 veces al año pueden ser retiradas, nada más. ¿Sí? Fundamento, bueno, no integra el salario base de cotización, como les comentaba, siempre y cuando se realicen las aportaciones del patrón y del trabajador en la misma periodicidad y no se retire, más de 2 veces en el año. Si el fondo se constituye con aportaciones del patrón iguales o inferiores a la aportada por el trabajador, no integra salario. Si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirar más de 2, integrará más de 2 veces al año, integrará el salario. Si la aportación patronal es superior a la aportada por el trabajador, se integra el salario incrementando únicamente la cantidad que exceda a la parte aportada por el trabajador. Esto de acuerdo con un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, que es el 494/93. ¿Sale? Entonces, va a formar parte únicamente la parte que exceda a esa equivalencia. En ejemplo, ¿no? Si tú aportaste como trabajador 3,000, tu patrón aportó 5,000, únicamente 2,000 van a formar parte del salario base para cálculo de cuota obrera patronal, los 3,000 no. Bien. Despensa. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% de la UMA, en términos del 27. No integra salario base de cotización siempre que no rebase del 40%. Si rebasa, se integra lo que exceda a ese 40%. ¿Sí? Estamos hablando igual del 27, fracción sexta,
de la Ley de Seguro Social y también hay un acuerdo técnico un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS. ¿Sale? Bien. Horas extras sin exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana se pagará con un 100% más del salario. El excedente se pagará con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Se calcula sobre la cuota diaria por hora. ¿Vale? No integra salario base de cotización sin exceder los límites señalados. Lo que exceda a esos límites, es decir, a las 3 horas diarias, 3 veces a la semana, sí va a formar parte del salario base de cotización. Por cada 6 días de trabajo, hablando de los días de descanso, disfrutará el trabajador uno, por lo menos, con goce de salario íntegro. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esa disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Y este salario doble no integra el salario base de cotización, pues justo tiene la base o la naturaleza salarial. PTU. Los trabajadores participarán de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa. El reparto de utilidades entre los trabajadores debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse, el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. Y tampoco va a formar parte de la base o del salario base de cotización. No integra el salario base de cotización, la PTU. Transporte. El transporte señala que este concepto no integra el salario base de cotización cuando la prestación se otorgue como instrumento de trabajo en forma de boleto, cupón o bien, ya sea que te pague tus boletos de metro, o te dé tu tarjeta de Metrobús, etcétera, ¿vale? A manera de reembolso por un gasto específico sujeto a comprobación. De lo contrario, sí integrará salario. ¿Sale? No integra el salario base de cotización siempre y cuando sea considerado instrumento de trabajo y pueda comprobarse su destino. Si no sucede eso, sí va a formar parte del salario base de cotización. Seguro de vida, invalidez y gasto médico. Si un patrón contrata un seguro de grupo o global a favor de sus trabajadores, la prestación no integra el salario, dado que la relación contractual se da entre la aseguradora y el patrón, aunque el beneficiario de ese seguro sea el trabajador y sus familiares. Por lo tanto, no va a formar parte del salario base de cotización por no ser una contraprestación retributiva al trabajador. ¿Sale? Bien. Premio de puntualidad y asistencia. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase del 10% del salario base de cotización, no van a integrar al salario, por lo que exceda, sí lo integrará. ¿Sale? Si excede de ese 10%, ese excedente sí va a formar parte del salario base de cotización. Alimentación y habitación. La alimentación y habitación, cuando se entregan en forma onerosa a los trabajadores, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador paga por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario. No integra salario base de cotización siempre y cuando sea oneroso, es decir, que el trabajador pague diariamente como mínimo el 20% del salario mínimo general del Distrito Federal, salario mínimo general. Si el trabajador paga el 20%, no va a integrar
a salario base de cotización. En caso contrario, integrará el 25% sobre el salario por cada prestación. Y si se reciben ambas, aumenta al 50%. Cuando la alimentación no cubra los 3 alimentos, si es que se le da la alimentación al trabajador, 1 o 2 de estos por cada uno se adicionará el salario en un 8.33%. ¿Sale? Cuando la alimentación no cubra los 3 alimentos, sino 1 o 2 de estos, por cada uno se adicionará el salario en un 8.33%. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de cuando se le paga al trabajador o se le da al trabajador como parte de la prestación el servicio de comedor con alimentos. ¿Vale? No es que tenga nada más el comedor disponible para que vaya y se sienta a comer, sino que se incluya el espacio de comedor con los alimentos. A eso se refiere. Si se le dan los 3 alimentos, pues serán un 8.33% por cada uno. Si se le dan unos 8.33, 2 serían 16.66 o 3 es 25%. ¿Vale? A eso se refiere. En esa proporción van a integrar al salario. ¿De acuerdo? Vales de gasolina también es otra de las prestaciones más comunes que se le da al trabajador, pero en este caso no son un objeto de pago de salario, sino que se le da pues, para que pueda moverse a donde tiene que ir a trabajar o lleva el vehículo, que el transporte en ese caso tampoco va a integrar a salario, tampoco el vale de la gasolina. No integra salario base, pues simple y sencillamente no es un pago de salario, es algo que yo tengo que erogar como empresa, como patrón, pues, para que mi trabajador vaya a cumplir con su función. Reembolso de gastos funerarios tampoco es un pago de salario, por lo tanto no va a integrar a la base de cotización. Si bien el reembolso de gastos funerarios existiera derivado, por ejemplo, de la contratación de un seguro para todos los trabajadores, y si bien el pago, digamos, de ese gasto funerario que se hace no integrará a salario base de cotización. Sí existirá el pago, sí existirá el reembolso, pero no será considerado para efectos del cálculo de contabilidad patronal. ¿Vale? Propinas, esta es otra importante también que tiene que ver justo con todo este tema de la integración salarial. Estamos hablando de las propinas. En el caso de las propinas, dice que integrarán al salario las propinas cuando las partes patrón y trabajador fijen el aumento que deba hacerse al salario base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda al trabajador. Va a integrar también las propinas pactadas y pagadas, como en el caso de las salas de banquetes y eventos especiales, donde la entrega de las cantidades por ese concepto la hace directamente el propietario del establecimiento. Y en el caso de que el trabajador reciba del cliente la propina sin intervenir de ninguna forma el patrón, no integrará al salario base de cotización al desconocer estos últimos importes. ¿Sí? Entonces, va a integrar al salario base de cotización cuando sean determinadas o determinables. ¿Sí? Ya sea que el patrón las dé él o que vayan consideradas como dentro de esa parte variable o de esa parte fija del sueldo que recibe el trabajador. Ahí sí van a integrar salario base de cotización. Las propinas que se reciban en restaurantes que no puedan ser determinadas o determinables porque son dadas en efectivo directamente al mesero o a la persona que presta el servicio, bueno, esas no van a formar parte del salario base de cotización. ¿Vale? Está sustentado en un acuerdo técnico, un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, que es el 84-79-81, el 106-82,
Ley Federal del Trabajo, 346, 347, y Ley de Seguro Social, 32. ¿Vale? Ya. Ahí teníamos en algún momento esas cuestiones. Cuota obrera pagada por el patrón, justo lo que les comentaba, el Consejo Técnico del INSS concluye que la cuota no debe considerarse como integrante del salario para efectos de cotización por razones y fundamentos que se expresan en este acuerdo técnico el 1899-82 y no van a formar parte de la base porque pues obviamente es el propio patrón quien la paga, ¿no? Y no es un beneficio de orden salarial al trabajador, sino es un pago que está obligado a hacer el patrón por la disposición expresa. Perdón, no hay o no media, por así decirlo, un beneficio en dinero al trabajador o en especie al trabajador, sino es una obligación que el patrón tiene que cumplir. El contratar la parte o el pagar la parte de seguro de riesgo de trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez y vida se tiene nada avanzado. Entonces, cuando hablamos de trabajadores de salario mínimo, como les explicaba hace un ratito, esos 40 pesos que le tengo que retener al trabajador de salario mínimo, no lo puedo hacer, lo tengo que pagar yo. Eso no quiere decir que esos 40 pesos formen parte del salario. No, eso no va a pasar. Bien. Y finalmente, vamos a hablar de las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Todo lo que hemos visto aquí, ¿sí? Son las disposiciones que son aplicables para el cálculo de la cuota obrera patronal. Más allá de los tipos de seguros de riesgo que se tienen que cubrir. Hablamos, como les decía, seguro de riesgo de trabajo, el cual nada más cumple el patrón, pero hablamos de enfermedad en maternidad, hablamos de invalidez y vida, cesantía avanzada, hablamos de Infonavit y de Aforo. ¿Saben que estos dos últimos también son exclusivos del patrón? Pero por los otros seguros sí tiene que contribuir el trabajador aparte, pues proporcional que le corresponde a través de la integración de esas prestaciones que reciba, como despensa, habitación, alimentos, etcétera, a esa base salarial. ¿De acuerdo? Entonces, exclusivamente para eso. Entonces, tenemos hasta ahorita, a manera de recapitular, tenemos hasta ahorita bases salariales en términos de la Ley Federal de Trabajo, que es que va a regular la relación entre patrón y empleado. Ahora tenemos bases salariales en términos de la Ley del Seguro Social, que es la que va a regular qué cantidad de dinero tiene que pagar el trabajador y el patrón por recibir los servicios de seguridad social. Y ahora vamos a ver la otra parte aplicable también a salarios, que es la que va a regular la relación entre la autoridad recaudadora por excelencia, que es el Servicio de Administración Tributaria, y el patrón y el trabajador. ¿Sale? Aquí vamos a tener, ya no hablamos aquí de bases salariales, ya no hablamos de base para indemnización, base para salario, base para integración, ya no hablamos de salario base de cotización para efectos de cálculo de la cuota obrera patronal. Aquí hablamos de importes grabados e importes exentos. ¿Sale? Situaciones que son grabadas para efecto de la ley del impuesto sobre la renta y situaciones que son exentas para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Bien? Ok. Digamos. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, es justamente el régimen de sueldos y salarios y asimilados a salarios el que va a regular, ¿sale? El que va a regular estos cobros que se le hacen tanto al trabajador como al patrón, en su caso, ¿sí? Va a ser la ley del impuesto sobre la renta la que va a regular esta parte. No aplica
O sea, no es que, prefiero es que no es que el patrón tenga que pagar bajo el esquema de régimen de sueldo y salario, no, sino que va a ser el régimen de sueldo y salario el que le va a decir al patrón cómo debe cobrar el impuesto sobre la renta a cada uno de sus trabajadores, cómo debe enterarlo, cuándo debe enterarlo y pagarlo por cuenta de cada uno de sus trabajadores. A eso me refiero, ¿vale? No es que el patrón contribuya en términos del régimen de sueldo y salario, no, sino que va a ocupar esas disposiciones para poder calcular, retener al trabajador lo correspondiente a su impuesto sobre la renta y enterarlo al Estado mexicano, ¿vale? Bien. Ingresos grabados e ingresos exentos. Acuérdense de lo que les dije. Ya no vamos a hablar de base salarial, ya no vamos a hablar de base de cotización. Vamos a hablar ahora de aquellos ingresos que recibe el trabajador por parte del patrón y que van a estar grabados o van a estar exentos, ¿vale? Dependiendo de lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. El impuesto puede ser jalado del recibo de nómina, puede ser restado del recibo de nómina con el nombre de descuento de ISR, ajuste de ISR, etcétera, ¿sí? Y aquí, como les comentaba, en este caso, el patrón es el encargado de quitárselo al trabajador y pagarlo directamente al Servicio de Administración Tributaria, Hacienda, ¿sí? Sin embargo, no todo lo que el trabajador percibe, no todas las percepciones del trabajador se encuentran grabadas o llevadas al pago de impuestos sobre la renta, ¿sí? Los ingresos del trabajador también tienen una parte exenta y son aquellos que el trabajador recibe y que de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta no va a pagar impuestos por ello, ¿sale? Si bien en un principio, vamos a llamarlo así, el trabajador tiene una serie de percepciones, bueno, el impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta me dice, de todas esas percepciones que tú tienes, estas no van a pagar impuestos y las separo. Entonces tenemos dos tipos de percepciones, las percepciones grabadas y las percepciones exentas, ¿sí? ¿Por cuáles voy a pagar ISR? Por las percepciones grabadas. ¿Por cuáles no voy a pagar ISR? Por las percepciones exentas. ¿Eh? Bien, digamos. Ya merito terminamos. Gratificación anual para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, aguinaldo, también se le conoce, son las prestaciones que son distintas del salario, son exentas de pagar impuesto sobre la renta, en este caso, el aguinaldo, ¿sale? El aguinaldo es un pago extra anualizado, ¿sí? Un pago extra anual que normalmente se va a dar entre noviembre y diciembre en efectivo, transferencia, y es un ingreso exento siempre y cuando no pase del límite marcado por las autoridades, ya que de no ser así, sí se aplicará el impuesto. ¿Cuántos días de aguinaldo? Son 15 días de aguinaldo, ¿sale? Eso está exento. El excedente, si te llegan a dar más de 15 días de aguinaldo, va a estar grabado. Bien. Tiempo extraordinario. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, uno de los ingresos exentos son los pagos por tiempo extra. Para aquellos que perciban un salario mínimo, que son 3 horas diarias, sin exceder de 9 horas a la semana, para los demás trabajadores, hasta el 50% de sus percepciones y sin que éstas excedan de 5 UMAS por cada semana de servicio. Bueno, la UMA,
por si no lo saben, es la unidad de medida y actualización. Se actualiza cada año y son los que nos van a servir de base también para la determinación de los impuestos, de los patronales y de las prestaciones salariales en términos de las tres leyes importantes, ¿no? ISR, Seguridad Social y Federal de Trabajo. ¿Sale? Entonces, aquí también se va a incorporar más adelante el UBI, que tiene que ver con Infonavit, pero bueno, los veremos. Hablando de tiempo extraordinario, 3 horas diarias, 3 veces a la semana, o sea, no más de 9 horas, van a estar exentos para los trabajadores de salario mínimo. Para los trabajadores que no son del salario mínimo, el 50% de esas horas extras van a estar exentas, el otro 50% van a estar grabadas, y siempre y cuando ese 50% no exceda de 5 UMAS. ¿Sale? No exceda de 5 UMAS. Bien. Perdón. Prima vacacional es una prestación también que se da a los colaboradores, a los trabajadores, para que disfruten de sus días de descanso, y como es adicional, también es un ingreso exento hasta el equivalente a 15 UMAS, cuando dicha prestación se otorgue de manera general. Es decir, ese 25% de vacaciones, estamos hablando de que tienes 12 días de vacaciones, te pagan 100 pesos por día, estamos hablando de 1,200 de tus vacaciones. El 25% de esos 12 días son 3 días, por lo tanto 300 pesos se encontrarán exentos, ¿sí? El excedente de esos 300 pesos van a ser grabados. Solo es un ejemplo, ya sé que no llega a las 15 UMAS, pero si supón tú que esos 300 pesos que están exentos corresponden al 25% de la prima vacacional, superaran al valor de la UMA de 15 UMAS, que son 200 pesos, únicamente estarán exentos 200 pesos y el excedente grabado, ¿vale? Entonces, para que no me digan ahí, ay, es que todo está exento. Sí, es un ejemplo, los vamos a ver. Prima dominical, a veces hay trabajadores que tienen que laborar en domingo y por ello se hace un pago extra e independiente del salario. Esta se llama prima dominical y se encuentra exenta hasta una UMA por cada domingo que se labore, ¿sí? Una unidad de medida y actualización por cada domingo. PTU, en muchas empresas se reparten las utilidades, que son las ganancias que se obtienen durante un año, y este es un ingreso exento respetando las 15 UMAS permitidas. Igual, toda la PTU está exenta siempre y cuando no exceda de 15 UMAS. Si excede de 15 unidades de medida de actualización, la parte excedente estará grabada. Reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y ayuda para gastos de funeral se encuentran exentos siempre y cuando se trate de reembolso. Se conceda de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, y es el equivalente máximo también a una unidad de medida de actualización elevada al año. Viáticos y gastos de viaje. Estos, a medida que sean gastos repartidos y dirigidos a servicios para la empresa patrón, serán libres de impuestos. Asimismo, se debe comprobar el gasto con factura electrónica y deducible. ¿Sí? A lo mejor tu patrón te hace una transferencia, te vas a ir a Tijuana, te hace una transferencia de 10,000 pesos adicionales. Él ya compró boleto, ya pagó hospedaje, ya todo, te hace una transferencia de 10,000 pesos. Eso no va a formar, por supuesto, parte de salario por ser considerado viático y gasto de viaje, pero la condición es que tampoco va a formar parte de los ingresos grabados que tenga, siempre y cuando se demuestre que se gastaron en beneficio del patrón a través de una factura. Es decir, los facturaste y la diferencia, por supuesto, se devuelvan al patrón, ¿sí? Ya hagan como el corte de la semana, me gasté 7,000 pesos, aquí están las facturas, quedan 3,000, te los devuelvo, ¿vale? Así. Si no se cumplen, entonces sí van a ser considerados ingresos grabados para el trabajador y sobre el cual tendrá que pagar impuestos sobre la renta. Bien. Fondo de ahorro cuando
sea establecido por las empresas y se otorgue de manera general, es decir, a todos. Esas son otras las condiciones. No puede otorgarse nada más a unos y a otros. Además, el monto aportado por el patrón debe ser igual al aportado por el trabajador y la aportación del patrón no deberá exceder del 13% del salario del empleado. ¿Sale? Máximo. Si excede por el excedente, el empleado tendrá que pagar impuestos sobre la renta. ¿Vale? Bien. Ya merito terminamos. Cuota de seguridad social en los trabajadores, de los trabajadores pagada por los patrones. Esta cuota es la que se paga al IMSS por parte de los patrones y trabajadores para que puedan contar con beneficios. Estos son ingresos exentos siempre y cuando lo pague el patrón. ¿Sí? Siempre y cuando lo pague el patrón. Bien. Seguro de gastos médicos mayores, siempre y cuando se trate de reembolso y se concedan de manera general, también es exento. ¿Sale? Previsión social. Para este tipo de prestaciones, por ejemplo, vales de despensa, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales, deportivas, deben concederse de forma general de acuerdo con las leyes, contrato de trabajo o contrato colectivo. Y estas estarán totalmente exentas cuando la suma de los salarios y las prestaciones no excedan del equivalente de 7 UMAS elevadas al año. Ese es el límite, 7 UMAS elevadas al año. ¿Sale? Bien. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro son ingresos, estos ingresos son ingresos exentos, tienen que provenir de una subcuenta de seguro para retiro por cesantía en edad avanzada o subcuenta de retiro privada que no superen de 15 veces el valor de la obra, incluso si se reciben 2 o más pensiones. Por el excedente también se paga impuesto sobre la renta. Bien. Tenemos pagos por retiro, incluye la prima de antigüedad y la liquidación del trabajador. También es un ingreso exento, al igual que los ingresos por retiro, que no excedan hasta 90 veces el valor de la unidad de medida de actualización de cada año de servicio. ¿Vale? Cuando hablamos de pago por retiro. Seguros de vida. Finalmente, seguros de vida cuya prima paga el patrón. Cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador a favor de sus trabajadores, están exentas las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los trabajadores o sus beneficiarios, siempre que los beneficiarios de dichos seguros se entreguen solo por muerte, los beneficios, perdón, de dichos seguros se entreguen solo por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas, incapacidad del asegurado, para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con la ley de seguro social, y en el caso de muerte, los beneficiarios de la póliza sean las personas relacionadas con el titular, cónyuge o concubina, ascendentes o descendentes en línea recta, y se cumplan demás requisitos establecidos en materia de previsión social. ¿Sale? Solamente estos pagos que se reciban derivados de seguros de vida tampoco van a ser ingresos para el trabajador. Aquí estamos desde la posición del trabajador, no desde la posición del patrón. ¿De acuerdo? Desde la posición del trabajador. Acuérdense que el patrón no contribuye en términos de sueldos o salarios. El trabajador sí. El patrón observa esas disposiciones para poder hacer las retenciones. Todo aquello que no está dentro de estos conceptos exentos se encuentra gravado por impuestos sobre la renta. Todo aquello que excede estos límites que marca la propia ley del impuesto sobre la renta está gravado por la ley del impuesto sobre la renta cada vez que lo perciba el trabajador, cada mes, cada quincena, cada vez que lo perciba. ¿De acuerdo? Y pues bien, hasta ahí vamos a terminar por hoy nuestro primer módulo. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, por favor, les agradeceré inmensamente
que me lo hagan saber a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, ahí al número de celular. Y bueno, estamos atentos a lo que ustedes nos quieran comentar, lo que ustedes nos vayan a comentar al respecto. Y nos vemos para el siguiente módulo. Vamos a abordar la parte ahora práctica, la determinación del salario diario integrado, las bases de cotización. Vamos a meternos a hacer números de manera práctica y después ya veremos en el tercer módulo la parte de los comprobantes de nómina, el timbrado, los ajustes, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no hay más que agregar en este momento. Les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de estar aquí y nos estamos viendo para el siguiente módulo. Adiósito.